Dios le bendiga. Seguimos con un nuevo estudio y hoy día nos toca estudiar Primera de Corintios capítulo 12. Wow, viene bien especial este estudio. Los dones espirituales. Una unidad en la diversidad. Dones espirituales, unidad en la diversidad. Capítulo 12 de Primera de Corintios, y para el orden que voy llevando yo es lección número 28. Lección número 28. Esto nos va a llevar, voy a tratar eh, de explicarlo muy bien, que usted lo pueda entender mucho. Y aquí se puede sacar una variedad increíble de temas, de cada palabra, un desarrollo increíble y maravilloso. Así que si usted puede hacerlo, hágalo, anótelo y también busque más información y haga un estudio muy especial, ¿ya? Oramos al Señor y bendecimos su nombre. Padre, te damos gracias por el instante que tú nos das. En este instante vamos a leer de tu palabra y pedimos tu gracia, tu presencia, tu Espíritu Santo en nuestras vidas, Señor. Mientras leemos tu presencia, Señor, nos sea fortaleciendo, sea hablando en nuestras vidas, a nuestras mentes, sea esa palabra escribiéndose en nuestro corazón, Señor. Y tú, Espíritu Santo, sé trabajando en nuestra vida, bendícenos en nuestro hogar, en nuestra familia, en donde estamos, sea bendecido con tu presencia y se pueda hacer tu voluntad, Dios eterno. Dejamos nuestras peticiones delante de ti, ante toda montaña de problema, ante toda dificultad, ante toda adversidad, ante toda tempestad, Señor. Señor, nos colocamos en tu voluntad. Nos colocamos bajo tu poder maravilloso. En el nombre del Señor Jesús, pedimos tu respuesta. Pedimos, Señor, tu salvación. Pedimos, Dios eterno, ese socorro maravilloso de parte tuya. Bendícenos, bendícenos y fortalécenos a través de tu palabra. Te lo pedimos en el nombre maravilloso de Jesús. Amén y amén. Bien, mi hermano, vamos a entrar bien especial a estos capítulos, a este capítulo, y yo creo que no va a avanzar mucho, pero viene bien especial lo que vamos a estudiar. Dice capítulo 12, versículo 1. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. ¿Ya? Aquí se arma, hay algo especial que Pablo está marcando y que ellos, sí, a la verdad, no había un claro conocimiento, no había una clara idea, no había nada, y alardeaban solamente con algunas de las cosas que tenían o que conocían, y mayormente este conocer, quizás el hablar en lengua, quizás otro sanidad, no entiende que lleva un orden, no entiende que es para la gloria del Señor y que tiene su desarrollo y es la guía del Espíritu Santo. Entonces hay un descontrol bien fuerte. Vemos en esta iglesia que se está formando que nacen muchas preguntas. En esta iglesia que ya está en desarrollo, pero hay mucho desorden por no tener este conocimiento. Y este conocimiento ya pasa a ser muy diferente a la idea judía, muy diferente a la idea judía. Y no podemos decirle que los judíos en ese instante, el pueblo de Israel, tenía este conocimiento, esta idea de dones espirituales que el Espíritu Santo daba a los hombres. Quizás alguna profecía tenían, ¿sí? Sanidad, quizás algunos milagros, pero no como dones específicos, ni para crecimiento, ni nada, no. Había cosas muy puntuales que ellos quizás conocían hasta cierto punto, pero lo veían muy lejos. La iglesia y Corintios está teniendo dones. El Espíritu Santo, a pesar de todo lo que estaba viviendo, había gente consagrada, pero no sabía este orden, no sabía qué es lo que Dios estaba haciendo. Y Pablo manda las instrucciones. Muy diferente a lo que era el pueblo de Israel. Y le marca en este sentido y le dice, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de qué, de los dones espirituales.
¿Ya? Sabéis que cuando erais gentiles, se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Se le daba la idea, se le daba la pauta, se decía a la gente lo que tenía que hacer, y la gente iba y hacía lo que quería, lo que le decían, y es más, a alguno se le ocurría una situación y la hacía más esforzadamente, o hacía otra cosa, inventaban sus propias ideas y eran llevados hacia dónde, hacia estos ídolos mudos, ¿ya? Le está hablando de su vida pasada, pero ahora que van a estar en Cristo, la situación va a cambiar. La situación va a cambiar porque ahora el Espíritu Santo va a empezar a trabajar en cada uno de ellos. Y no solamente el líder va a ser el útil, no, la congregación va a ser útil al Señor. ¡Wow! Ahí uno puede decir, pero ¿cómo? ¿Todos somos útiles? Sí, la congregación Corintio va a ser útil al Señor. Y hay dones espirituales en ellos. A veces nosotros decimos, ¿qué don tengo? Y cuando empecemos a estudiar los dones, no es solamente, ahí vamos a ver 3 categorías que nos da Pablo, y son muy diferenciales uno con otro, y capaz que en uno de esos el Señor esté trabajando con nosotros, y no nos hemos dado cuenta que ya tenemos dones, ¿ya? Ya tenemos dones. Entonces, el versículo 3 dice, por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. Yo tengo la versión más moderna en esta Biblia de estudio y me dice el versículo 3. Por eso, ahora quiero que sepan que nadie puede decir, maldito sea Jesús. Nadie puede decir, maldito sea Jesús, si está hablando por el poder del Espíritu Santo de Dios. Y tampoco puede decir nadie, Jesús es el Señor, si no está hablando por el poder del Espíritu Santo. ¿Ya? Si alguien empieza a maldecir al Señor y dice que Dios está con él, no, nadie. Nadie puede maldecir al Señor Jesús y decir que está hablando por el poder del Espíritu Santo. Nadie, y podemos aún colocar, maldecir a Jesús, maldecir la obra del Señor, y dice que está hablando por el Espíritu Santo. No, 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 ¿ya? Y tampoco puede decir nadie Jesús al Señor si no está hablando por el poder del Espíritu Santo. Coloca las dos posiciones, ¿ah? El que trata mal a Jesús y el que habla en el nombre del Señor. Entonces habla que tiene, y aquí habla dónde está el Espíritu Santo. ¿En qué persona está trabajando el Espíritu Santo? ¿Ya? Voy a empezar a tirar a las ayudas. La Biblia Plenitud me marca y me dice del versículo 1 que no ignoréis acerca de los dones espirituales. Dice, los corintios mal interpretaron la forma como el Espíritu Santo trabaja a través de la gente. Los corintios mal interpretaron la forma como el Espíritu Santo trabaja a través de la gente. Abusaron en el empleo de los dones espirituales y abusaron en el empleo de los dones espirituales, considerándolos aparentemente como un fin en sí mismo. Ello era lo importante, ¿ya? Y trabajaban el don para ellos, no para la iglesia. Particularmente interpretaron torcidamente el uso apropiado del hablar en lenguas. ¡Wow! ¡Qué lío! Ese sí es un lío. Particularmente interpretaron torcidamente el uso apropiado de hablar en lenguas y ello trajo confusión frecuente a su reunión. Era un desorden. Era un desorden. Por eso Pablo después, vamos a ver en los capítulos más adelante, el hablar en lengua y le coloca un orden establecido. ¿Ya? Tenía un lío, no lo sabían. Pablo con esto da las instrucciones y esto empieza a
A ver, aquí viene la situación. Los líderes tienen que marcar un orden. No puede haber una iglesia desordenada. No puede llegar y hacer cualquiera lo que a mí se me ocurrió. No. Tiene, y Pablo marca, tiene que haber un orden. Aquí nos está marcando la iglesia de Corintios que ellos interpretaron torcidamente. ¿Qué cosa? El uso de hablar en lengua. Lo interpretaron mal y lo torcieron. Entonces, trajo mucha confusión. Lo mismo ocurrió con el poder y las dádivas del Espíritu Santo al considerar los dones como algo que escapaban al control humano y anulaba la voluntad de quien los recibía. Quedan con casi no sé, medio raro, no tenían control porque el Señor me está usando. No. El Señor a nadie, a ver, es que aquí tenemos que entender esto muy claro. El Señor a nadie lo va a tomar y lo va a hacer que pierda la noción y pierda el conocimiento y Dios lo use. No. La persona está consciente que Dios está usando, está recibiendo quizás el que habla en lengua o el que profetiza, está recibiendo directamente la palabra de Dios y está dándola. No está inconsciente. Es más, y me ha pasado de escuchar profetas que a veces Dios le manda la palabra y ellos dicen, Señor, pero ¿cómo voy a decir eso? Y el Señor dice, dilo. Y hay un diálogo, ellos entienden y pueden conversar con el Señor y decirle, Señor, es fuerte, Señor, ten misericordia, dilo. Entonces el profeta entiende y está consciente y aún puede hablar y puede entender y dar el mensaje que está dando a la iglesia. ¿Me entiende? No quedan inconscientes. No se pierde el control humano y no se anula la voluntad cuando Dios trabaja con sus dones en las personas. ¿Ya? Estamos hablando de dones, escuche, es dones, ¿ya? La respuesta de Pablo a este problema consiste en mostrar la necesidad de que el Espíritu Santo se manifieste de forma variada y múltiple. Que el Espíritu Santo se manifieste en forma variada y múltiple. Y esto lo presenta el capítulo 12, múltiple, porque vamos a encontrar dones, ministerios y operaciones. No solamente dones. Pablo nos va a hablar de dones, ministerios y operaciones, ¿ya? La necesidad de que en estas manifestaciones prevalezca el amor y las motivaciones no egoístas. La necesidad de que en estas manifestaciones prevalezca el amor y las motivaciones no egoístas y la necesidad de controlarse y mantener un ordenado y edificante comportamiento en los servicios colectivos. Algunos a veces, y sí, me tocó muchos servicios, quizás antiguos, que se perdía el control. Se perdía el control de la reunión y a la final no sabía quién coordinaba, no estaba el coordinador, no estaba el predicador, no sabía si terminaba, no sabía si cantaba. Era algo increíble, Entonces dice, y la necesidad de controlarse y mantener un ordenado y edificante comportamiento en los servicios colectivos, en los servicios de congregación. ¿Ya? El 2 al 3, lo que hablábamos, dice Pablo, introduce 3 principios guías que distinguen la forma de obrar del Espíritu Santo. El principio del control consciente. El principio del control consciente. No puedo yo estar hablando o profetizando y maldiciendo a Jesús. ¿Me entiendes? Yo tengo conciencia de lo que estoy diciendo y lo que sale de mi boca. ¿Ya? Entonces es el principio, lo que obra el Espíritu Santo en el hombre. El principio del control consciente. A diferencia del paganismo, el poder del Espíritu Santo no conduce a la gente a acciones compulsivas e incontroladas. No lo hace el Espíritu Santo. No conduce a la gente a acciones compulsivas e incontroladas. Hablar cualquier deseo,
Y por eso marca, no puede alguien que estar profetizando y llamar a Jesús maldito, ¿me entiendes? No pierde el control, no, uno está consciente y nos lo lleva a acciones compulsivas e incontroladas. Su ministerio de amor, como arrullo de paloma, fortalece la personalidad humana. El Espíritu Santo fortalece, no se impone a la gente. 2, eran 3 principios que distinguen la forma de obrar del Espíritu Santo. 2, el principio de que Cristo sea glorificado. Todas las manifestaciones del Espíritu Santo concuerdan con la verdad acerca de Jesús. Ese es el propósito. Y 3, el principio de la fe en las verdades de la doctrina cristiana. La obra fundamental del Espíritu Santo es colocar a la gente bajo el señorío de Jesús. Vamos con 3 versículos. Imagínense que nos espera con el otro. Bien, vamos a entrar ahora de lleno a 4, 5 y 6, que son muy especiales. Y dice lo siguiente. Ahora bien, ¿qué cosa? Ahora bien, hay diversidad de ¿qué? De dones, pero el Espíritu es el mismo. ¿Ya? 1, diversidad de dones. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todo, es el mismo. Y se marcan estos 3 versículos, se marca el Espíritu Santo, el Señor, en el término a Jesús, y se marca el término Dios en el término Padre. Se marca como la Trinidad. Muchos hablan y toman mucho esa parte de la Trinidad metida en este obrar, en este trabajo, en este movimiento intensivo de la iglesia. No que la iglesia quede ahí, no que la iglesia se estanque, no que la iglesia no tenga progreso, no que la iglesia no tenga herramientas de trabajo, de defensa, de revelación, de comunicación con Dios. No, la iglesia tiene una gran variedad de cosas, de trabajos que hacer. Y el Espíritu Santo, Dios y aún Cristo, la Trinidad, están metida en este trabajo intenso que tiene la iglesia. ¿Ya? Si nosotros hablamos de la Trinidad, sí, está el Espíritu Santo en los dones, está el Señor Jesús en el ministerio y está Dios, el Padre, en las operaciones. Trabajando activamente, no para que nos quedemos quietos, no. La iglesia no es para quedarse quieta, la iglesia no es para que duerma, la iglesia no es para que no tenga actividad. Hay movimiento, hay actividad y este movimiento y actividad trae en sí, maravillas de Dios, respaldo de Dios en medio de su obra. Qué importante es la iglesia, qué trabajo maravilloso tiene la iglesia. Ahora entremos a las 3 especificaciones. No es solamente, a veces nos preocupamos de los dones, no solamente los dones están metidos dentro de la iglesia, sino también hay diversidad de ministerio. Hay gente que puede tener don, pero quizás no ministerio. ¿Ya? Y hay gente que puede tener ministerio y quizás no tiene dones. ¿Me entiende? No sé si quedó claro. Y hay gente que trabaja en la diversidad. Hablamos diversidad de dones, diversidad de ministerio, diversidad de operaciones. No solamente una cosa, sino diversidad. Y uno dice, y uno va estudiando. Y aparte, no solamente de estudiar, sino de ver en el transcurso de la vida del hermano y de diferentes dones, no todas las veces los dones se trabajan de la misma forma. Y no todos los dones tienen el mismo punto, igual que otra persona, ¿no? Otra persona puede tener el mismo don, pero trabaja de otra manera. Es como curioso en ese sentido. Yo me ha tocado y me gusta preguntar, indagar, y en todo es muy, muy diferente. Entonces uno dice, wow, qué especial es Dios, qué especial es Dios, ¿ya?
Veamos diversidad de dones. Yo saqué una ayuda, no me quiero alargar. Vamos a llegar hasta esto porque es muy intensivo lo que podemos sacar en estos versículos. Dice diversidad de dones. Los dones del Espíritu Santo son capacidad extraordinaria que el Espíritu Santo otorga al creyente por gracia para la edificación de la iglesia. No es para mí. ¿Ya? Los dones es para qué? Es para la edificación de la iglesia. Y aún, para que el mundo crea. Si nosotros, yo algunos de los dones, si usted empieza a ver, tal de sabiduría, de ciencia, fe, dones de sanidad por el mismo espíritu, la sanidad, Dios trabajó mucho en sanidad. El libro de Hechos nos marca mucho la sanidad, pero no dentro de la iglesia, sino fuera. Fuera para que ellos creyeran. Y ellos creían y la iglesia se multiplicaba, aumentaba la iglesia, tenía crecimiento. Pero no es para centralizarlo dentro de la iglesia, sino son herramientas de trabajo, tanto para dentro de la iglesia, pero también para afuera. El problema es que centralizamos los dones para dentro de la iglesia. El libro de los Hechos nos marca eso, las sanidades de hombres, de mujeres que tuvieron fuera, milagros maravillosos que ellos creían. Y este creer, wow, es mejor, es muy interesante, muy bueno, mejor que creer en qué sentido. En que hoy día podemos salir de dos en dos, salimos a predicar y quizás no vemos muchas veces un resultado. Y podemos salir años a predicar, no vemos un resultado. Pero qué importante salir con los dones, con esta mentalidad, con los dones a este mundo que necesita una respuesta del Señor, que necesita esa ayuda del Señor, que necesita ese socorro del Señor. Y marcarlo en ese sentido. Es la necesidad tanto para la iglesia, los dones para la edificación de la iglesia, pero también es para los que están afuera, los que no creen. ¿Ya? Diversidad de dones. Y además podemos hablar el don de milagros. ¿Para dónde? Sí, afuera lo necesitan. El don de profecía, también afuera lo necesitan. Quizás no crean, pero si usted le da si Dios lo lleva afuera, da una palabra profética a alguien, y Dios le da esa respuesta, ¿no va a creer? ¿La van a creer? Ahora, esto es para dentro de la iglesia, discernimiento de espíritu, y también para afuera. Muchas veces vamos para afuera y nos piden para ver, para liberar y cuántas cosas, hacer liberación. Y sí necesitamos ese don de discernimiento de espíritu, diversos géneros de lengua. Acordemos que tanto era para adentro y también para afuera. El libro de Hechos comienza con estos diversos géneros de lengua y empiezan a predicar y muchos creen. 120 predicando en diferentes lenguas. ¿A quiénes? Aquellos que venían de diferentes lugares predicaban. No solamente dentro de la iglesia, predicaban a un mundo que se juntó, se reunió y se dio el mensaje. También está hablar en lenguas también muy activamente dentro de la iglesia. No me quiero alargar mucho. Ya. No confundir con las habilidades de cada persona. Los dones es una cosa que el Espíritu Santo da, pero también hay habilidades o hay talentos de personas que no podemos confundir. Que tiene bonito don. No, no es don. Hay cosas que tenemos que separar. Una cosa es don, otra cosa son habilidades. ¿Ya? Entonces, eso tenemos que separarlo muy, muy bien. Habilidades o talento. Diversidad de ministerios. Cuando nos habla el versículo 5. Diversidad de ministerios. Tiene como fin de perfeccionar a los santos, edificación de la fe e instruir en la doctrina. ¿Ya? Y hay una cita que por ahí aparece. Y no aparece aquí los ministerios, no están aquí los ministerios. Y no, lo tenía anotado y pero por aquí está.
Los ministerios nos podemos ver en Efesios capítulo 4 del 11 al 15. Pero otro día vamos a tratar de ese punto, porque si no vamos a demorarnos demasiado. Entonces, los ministerios, algunos de ellos, los 5 ministerios que se demarcan, pero habla de diversidad. Habla de diversidad, así que tengamos cuidado. Ministerios 5, Efesios 4 del 11 al 15. Y lo otro habla de operaciones, diversas operaciones. Diversas operaciones, ¿qué son las operaciones? Usted puede decir, vaya, un don nuevo, es un trabajo especial. El don o diversas operaciones también se marca como actividad, ¿ya? Es actividad. Es función o trabajo a realizar que los cristianos pueden realizar dentro de la obra. Dentro de la obra, ¿ya? Actividades y trabajos que se pueden realizar dentro de la obra. Y aquí yo estaba viendo, la plenitud tiene una buena ayudata que habla de los dones, ¿ya? Y uno de estos dones quizás de operaciones puede ser el de hospitalidad, ¿ya? Tenía otro por aquí marcado, don de servicio, don de presidir, don de repartir, don de misericordia, que está en este sentido, podemos colocarlo como diversidad de operaciones. Entonces, detalle, vamos al detalle. Con estos 3 puntos que Pablo le explica a la iglesia, le está diciendo, no es el todo el hablar en lengua. No es el todo, Corintios, no es el todo hablar en lengua. Entonces muchos de ellos quizás se pueden preguntar, pero ¿qué don tengo? Si no hay más que hablar en lengua, ¿qué don tengo? ¿Ya? Una de la ayuda que saqué salía, ningún cristiano puede decir que no existe un área dentro de la iglesia donde pueda servir. No existe. No, yo no sirvo para nada dentro de la iglesia. No, yo no tengo ningún don. No, yo no sé qué don tengo. ¿Ya? No se puede decir que no ha recibido algún don espiritual o de operación o ministerio. Puede ser usted que tenga un don espiritual, algún ministerio o alguno de estos trabajos que Dios tiene de actividad dentro de la iglesia, puede ser tanto dentro de su iglesia, tanto en su casa, como el de actividad, función o trabajo o servicio. ¿Me entiende? Entonces puede usted, sin saber o entender, Dios ya está hace rato trabajando en usted. Hay hermanos que tienen don de hospitalidad, hermanos viajan, se mueven y lo reciben. A veces la congregación dice, no, yo lo recibo, yo quiero recibir la bendición. Lo reciben, lo atienden, a veces después lo invitan, venga más seguido, a veces viene otro, también lo recibe. Hay aún hermanos que reciben hospitalidad, no solamente hermanos, gente que tiene necesidad y tiende la mano. Entonces, la hospitalidad no es solamente a la hermandad, sino también a los necesitados. Gente que tiene este don de servicio a los necesitados. Y uno dice, pero ¿cómo? Sí, hay gente que tiene ese don de servicio, don de misericordia. No todo tiene ese, podemos hablar don o ese servicio de misericordia. Voy a tener que cambiarlo. Servicio de misericordia. Servicio de hospitalidad. Entonces, de una o de otra manera, Dios está trabajando en nuestras vidas. Y si usted empieza a ver, usted va a empezar a darse cuenta, quizás Dios está trabajando en su hogar, con usted. Quizás no lo está haciendo activamente acá fuerte dentro de la iglesia, pero sí lo está haciendo en su hogar y eso es bueno. Quizás usted está ayudando a alguien, usted tiende la mano a alguien y eso está en esto de operación, de hacer misericordia, de ser bondadoso, ¿ya? De hacer una actividad, función o trabajo a realizar.
Y ahí podemos colocar más en esta operación gente que trabaja dentro de la iglesia. Hay hermanos que y es verdad, hay hermanas que se dedican a hacerle aseo y nadie quiere venir. Ellos son los únicos que vienen, que siempre están y se ganan la bendición. Tienen esta situación de diversidad de operaciones. Otros no lo quieren hacer, pero ellos tienen el don de servicio, el don de trabajo. Hay otros que les gusta trabajar, que se dedican solamente a lo material de la iglesia. No, yo lo voy a pintar, no, yo voy. Y a veces sin, y podemos llegar aún más, sin que se haga cooperación. No, yo voy a pagar esto. No, yo coloco la mano de obra. O ellos vienen a trabajar, o ellos pagan para que se haga el trabajo. ¿Se da cuenta cómo está esto? Diversidad de dones, diversidad de ministerios, diversidad de operaciones. Pero Dios está trabajando con la vida de las personas. ¡Wow! Me pone interesante, me pone muy bueno. Y para terminar dice, pero a cada uno les dada la manifestación del Espíritu Santo para provecho. A cada uno, pero a cada uno. No dice, y ahí a donde tenemos que tener esto claro, no dice algunos, pero a algunos les dada la manifestación del Espíritu Santo. No dice eso. Es como que está toda la iglesia ahí de Corintio y le dice a cada uno, sin saltar, no de dos o de tres, a cada tres tú, cada tres o cuatro tú, no algunos. No, dice, pero a cada uno le dada la manifestación del Espíritu Santo para provecho. Algunos de estos trabajos están. Y de esa manera el Espíritu Santo, Dios mismo, trabaja de una forma activa en nosotros. ¿Para qué, hermanos? ¿Cuál es la idea? ¿Cuál es la proyección? El fortalecimiento de la iglesia, el crecimiento de la iglesia, que las almas sean salvadas. Ese es el fin. Ese es el fin. Y todos somos útiles para este crecimiento. No podemos estar no solamente de venir al culto, tener una mentalidad de venir al culto, solamente a la reunión. No, Dios de una o de otra manera nos está usando. Dejémonos trabajar, dejémonos usar. Y Dios va a hacer cosas grandes y maravillosas. Quizás te tienen en alguna de estas operaciones, diversas operaciones, bien, gloria al Señor. Él lo ha visto. Él lo ha visto. Hay hermanos que, y es verdad, hay hermanos que no les gusta el púlpito. Hay hermanos que no se ponen nerviosos y no le da pánico usar el púlpito. Pero Dios puede estar trabajando con ellos muy fácilmente en algunas de estas operaciones. Así que Dios le bendiga. De ahí vamos a desarrollar punto por punto cada don, porque ahí vamos a entrar solamente a ver los dones. Muchas bendiciones y gracias por seguir el estudio.